Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy me gustaría presentarles mi proyecto, el cual es el Rotation Wheel Pendulum, que básicamente es un péndulo con una rueda invertido. Entonces, realmente un péndulo está viendo hacia abajo, no sé si se ve por el fondo de pantalla, está viendo hacia abajo, y el nuestro está, es que por el fondo no sé, el nuestro está viendo hacia arriba. Entonces, en vez de estar como así, está como hacia arriba. Entonces, así y así. Eh, entonces, Nuestro objetivo era mantener el péndulo viéndose hacia arriba y evitar que se caiga. Los alcances, bueno, antes de explicaros un poquito más de mi proyecto, me gustaría contarles un poquito de mi equipo y de qué hicimos. Básicamente nosotros trabajamos bastante de forma colaborativa y, y logramos tener una bastante buena comunicación. La razón es porque teníamos un como constante balance entre la parte individual y la de equipo. Entonces, en la parte individual, pues nos hablaba, digo, en la parte individual, pues como que nos llegamos a separar y nos dejamos pensar unos a otros. Y en la parte de equipo era como, oigan, yo tuve esta idea, ya medio la desarrollé y logré medio esta parte. Entonces, no sé si mi equipo lo sintió así, pero yo siento que fue como un híbrido entre dejar que la mente fluya de forma individual y a la vez colaborar de forma en equipo. Entonces, creo que fue, la verdad, una combinación muy buena. Por supuesto, o sea, todos teníamos ideas, las procesábamos un poquito, nos dábamos como unos segundos y luego salía alguien y explicaba, ¿no? Y decía, oye, no, pues yo esta idea. Entonces, como que nos íbamos por esa idea y avanzábamos y poco a poco iba saliendo. Eh, entonces, la verdad es que fue bastante bueno. Los pros pues, son bastante obvios, más ideas, menos carga, eh, más un flujo constante de soluciones, saber que si a ti no se te ocurre, probablemente al de al lado se le ocurra algo. Entonces, más que nada es mucho más, no te atascas muy seguido. Los contras, pues sí, la verdad, la organización, ponernos de acuerdo, tiempos y toda esa parte, pues sí fue algo pesado. Eh, Ahora, un poquito de cómo lo resolvimos y qué metodología usamos y cómo aplicamos los pasos del método científico, pues lo primero que hicimos fue poner todas las cartas sobre la mesa y decir, ok, ¿qué tenemos, qué necesitamos? Eh, Hacer un análisis. Entonces, eso sería como la parte de observación del método científico. Posteriormente, todo el mundo en cada paso iba sacando sus hipótesis. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo podemos ir haciendo? ¿Cómo podemos avanzar? Entonces hicimos nuestra hipótesis. Posteriormente, en la parte de experimentación, experimentamos si funcionaban cada una de las hipótesis, desde simple lógica y descartarlas hasta ya aplicar ecuaciones matemáticas. Hubieron muchísimas ecuaciones que no usamos. Posteriormente, una vez que ya teníamos eso, seguir con la parte de experimentación y simularlo, analizarlo. Y una vez que tenemos eso, pues ya logramos avanzar. Entonces fue una parte como de mucho de hipótesis, de avanzar, de hacer esto. Ahora, un poquito más adelante. Ya no, se me olvidó decir qué hice yo y en qué me enfoqué. Este, a pesar de que, eh, a pesar de que nos dividimos bastante todo en equipo y que yo considero que realmente no hubo una parte que no hicieran todos, yo creo que mi enfoque principal fue en la parte de la linealización y en la parte de aplicarla en plazo. Eh, bueno, y en el análisis de la gráfica, pero realmente siento que todos hicimos un poquito de todo, realmente no nos dividimos mucho, o bueno, al menos yo lo siento, quizás, quizás nada más era un metiche en los otros trabajos, pero yo la verdad siento que fue bastante teamwork, bastante trabajo en equipo y logramos cosas padres. Ahora, volviendo un poquito a cómo funciona, cómo interactúan las partes de nuestro experimento. Entonces, básicamente, como les comentaba hace rato, el péndulo es un péndulo invertido y tiene una reacción en la punta. Entonces, la gravedad con el más mínimo ángulo quiere tirarlo, pero como está invertido y tal cual es con el más mínimo ángulo, como hay todavía peso arriba, todo el tiempo se está como cayendo. En la parte superior hay un motor el cual genera torque y por eso hace un efecto, afecta el ángulo del péndulo. Entonces, teníamos de entrada el motor y sabíamos que gracias a la parte de inercia y a los efectos gravitacionales iba a ser no lineal.
Bueno, eso más que saberlo lo fuimos sacando poco a poco. Entonces, en base a la entrada del motor, que sabíamos que afectaba el ángulo, sacamos la, bueno, que se tenía que hacer y cómo se tenía que avanzar esa parte del movimiento, ¿no? Entonces, tenemos el péndulo viéndose arriba, sabíamos que no iba a ser lineal, sabíamos que el torque del motor afectaba el ángulo y sabíamos que gracias a que nosotros solo íbamos a poder controlar el torque del motor, teníamos que enfocarnos en el torque del motor, porque pues es el que giraba, ¿no? Entonces, un poquito en cuanto a los enfoques del modelado y situaciones realistas, eh, pues nos enfocamos mucho en, en, bueno, un poquito, fue mucho el enfoque de la linealización, ya que queríamos poder simularlo sin problemas y de esta forma, ya que se pasaba como de curvas a rectas, linealizándolo. Entonces pasamos de seno de Q a Q. De hecho, aquí se puede ver cómo pasamos de seno de Q a Q. Base diciendo, pues como los ángulos son muy chiquitos, se vuelve cero. Entonces ya sacamos con eso esa ecuación. Bueno, después de pasarlo y así, entonces sacamos ya una ecuación simplificando y suponiendo que seno de Q era igual a Q, porque era muy parecido. susti- Despejamos Q2 y una vez despejando Q2 lo aplicamos a la otra ecuación, la simplificamos y la sacamos. Una vez hecho eso, lo pasamos al espacio de estados y posteriormente lo pasamos a Laplace. Entonces básicamente fue como lo hicimos un poquito y ya con eso sacamos la función de transferencia, lo simulamos. Una vez simulándolo, lo analizamos y pues logramos descubrir que la mejor respuesta a la que sí, la mejor respuesta que le podemos dar era una entrada tipo escalón en el torque, porque hacía un movimiento como directo, un movimiento como muy exacto. Si aplicábamos una entrada tipo, por ejemplo, constante, un voltaje con 5 volts, por si algo constante, pues iba a girar y se iba a caer hacia el otro lado. O si aplicábamos, por ejemplo, un pulso en ese acelerón, en lo que aceleraba, porque el pulso es como que empieza un poco más bajo y se va acelerando, también no reaccionaba tan bien. Entonces, básicamente por eso es este escalón, porque es un golpe, como chico, constante. Entonces, como un giro como de, tú haces, giras 3 grados, o sea, la rueda gira 3 horas, 3 grados, con cierta fuerza. Ya, era justo lo que se necesitaba para corregir, por decir algo. Eh, Descubrimos que justo como constantemente se quiere caer, es que se ve hacia la gráfica. Entonces, básicamente, se desestabiliza, se vuelve a estabilizar, se desestabiliza, se vuelve a estabilizar. Entonces, por eso se ve como amplio, corto, amplio, corto. Y básicamente es lo que descubrimos. Entonces, llegamos a la conclusión de que, bueno, primero es mucho el enfoque de las masas, el giro y también el tratar de, más que de estabilizarlo, corregir, bueno, más que evitar que se caiga todo el tiempo, constantemente corregir si se empieza a caer, porque es muy complicado dejarlo arriba. O sea, encontrar un espacio que logre que no se mueva nada es tan complicado que no se puede. Entonces, básicamente, ese es nuestro hallazgo y es lo que logramos analizar con la gráfica. Muchas gracias.